En un silencio sobrecogedor, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, emitió con arrogancia una orden: que la Guardia Real se formara para rendirle honores. Pero el guardia, frío e impasible, ni siquiera alteró el ángulo de su mirada. Ninguna mano se alzó, no hubo saludo alguno. Y entonces llegó un momento que dejó a todos paralizados. El palacio se sumió en oscuridad y silencio, como si el fantasma del pasado de un presidente, despojado de poder y lugar, hubiera quedado suspendido en el aire. Aquella ya no era la América que conocía. Era una de esas tardes típicas en Londres, con un cielo que era de un gris impecable y una brisa suave que hacía que la bandera británica ondeara perezosamente en lo alto de su mástil. Ese era el ambiente cuando, de repente, una elegante comitiva de SUVs negros, con luces parpadeantes, atravesó la imponente verja de hierro del Palacio de Buckingham. Los vehículos poseían esa innegable aura diplomática estadounidense. Sus ventanillas tintadas eran más oscuras que cualquier gafa de sol, protegidas por un blindaje lo suficientemente grueso como para detener un misil pequeño, y proyectaban esa sutil pero inequívoca atmósfera de que lo que va aquí dentro es muy importante. A lo largo de las barandillas, los turistas ya habían sacado sus teléfonos e intentaban capturar una foto de quienquiera que fuese lo suficientemente relevante como para llegar al palacio como si fuera el dueño del lugar. Entonces, la puerta se abrió y apareció Donald Trump. A sus 78 años, el hombre todavía se movía con toda la gracia singular de una excavadora en una tienda de porcelana. Su abrigo, de un azul marino perfecto, estaba impecablemente planchado. Su característica corbata roja brillaba bajo el sol mortecino. Mientras se ajustaba el cuello, examinó el patio con la expresión de alguien que estaba calculando mentalmente cuánto valdría todo aquello si simplemente lo demoliera para construir apartamentos de lujo. Le dijo a uno de sus asistentes, en un tono lo suficientemente alto como para que el personal del palacio cercano escuchara cada palabra: todavía siguen con este tipo de cosas, este espectáculo medieval. Ah, uno pensaría que con toda esa propiedad ya se habrían modernizado un poco. Quizás contratarían seguridad de verdad en lugar de hombres disfrazados para Halloween. El personal diplomático británico intercambió aquellas miradas perfectamente educadas, pero profundamente nerviosas. Miradas que solo se perfeccionaban tras años de lidiar con la presencia de invitados internacionales complicados. Nadie lo corrigió. Nadie, a su parecer, siquiera respondió. Simplemente continuaron con su trabajo, con esa habilidad tan británica de permanecer profesionales mientras gritaban por dentro. Al otro lado de ese vasto patio de grava, de esa clase que crujía satisfactoriamente bajo los pies y cuyo metro cuadrado probablemente costaba más que la mayoría de las casas, permanecía el suboficial Jonathan Parr, de 38 años, completamente inmóvil en su puesto ceremonial. Y cuando digo inmóvil, quiero decir que de verdad podría haber dado lecciones de quietud a las estatuas. Una lección real. Su túnica carmesí estaba tan bella e impecablemente planchada que probablemente uno podría haberse cortado con sus pliegues. Sus botas, tan pulidas y enceradas, reflejaban el cielo gris, y sus ojos estaban fijos al frente, con esa mirada lejana
que solo se forjaba con un entrenamiento militar serio. Pero esto era lo que Trump no sabía, y lo que la mayoría de los turistas tampoco percibían. Aquel hombre del uniforme ceremonial, Parr, no era solo un adorno. Era un hombre que había servido con distinción en las operaciones conjuntas de las Naciones Unidas en Siria. Su servicio había incluido la extracción de convoyes de zonas hostiles y la seguridad de corredores cuando las cosas se ponían feas. Era ese tipo de despliegue donde mantener la cabeza baja era, literalmente, la diferencia entre volver a casa o no. Había sido condecorado por mantenerse firme durante un ataque de mortero a las afueras de Alepo. Y no hablábamos de un bombardeo simple y aislado, sino del tipo de asalto sostenido. Parr se había negado a abandonar su puesto hasta que, y solo hasta que, cada civil del convoy de suministros estuvo a salvo. Su condecoración elogiaba una muestra excepcional de valentía bajo fuego enemigo. Esa clase de sangre fría no surgía por casualidad. Se forjaba en lugares donde el silencio podía significar la supervivencia y la disciplina podía salvar vidas. Así que, cuando la mirada de Trump se posó en él desde el otro lado del patio, no estaba mirando un simple accesorio ceremonial. Estaba mirando a un veterano de guerra que había interiorizado más sobre el verdadero orden y la disciplina de lo que la mayoría de la gente aprendería jamás. Dicho esto, Trump lo señaló con la misma indiferencia con la que uno elegía un plato de un menú. Veamos si éste sabe quién manda aquí, dijo. Su asistente lo miró con nerviosismo, probablemente calculando ya cuántas llamadas de disculpa serían necesarias después de aquello. Señor, eso no está en el itinerario. Pero Trump ya avanzaba, desviándose de la ruta autorizada con esa actitud característica de quien nunca había conocido un límite que no pudiera simplemente ignorar. Detrás de las barreras de cuerda, los teléfonos de los turistas comenzaron a alzarse, como si participaran en un ballet digital sincronizado, porque todos podían sentirlo. Algo estaba a punto de descontrolarse y nadie quería perdérselo. Trump pasó de largo a un agregado diplomático que, por puro reflejo, intentó detenerlo, pero luego lo pensó mejor. ¿Qué iba a hacer? Contener físicamente a un expresidente estadounidense frente a 50 cámaras. Habría sido el fin de su carrera en ese mismo instante. Señor, por favor, quédese con el grupo del tour, le llamó uno de los oficiales con ese tono británico tan característico de quien intentaba ser cortés mientras por dentro se preparaba para el desastre. Trump ni siquiera se giró para responder. Relájate, amigo, solo voy a saludarlo. Un agente del servicio secreto lo seguía de cerca, visiblemente incómodo, pero sin atreverse a intervenir. Detrás de ellos, uno de los asistentes personales de Trump ya ofrecía disculpas formales a un funcionario del palacio cada vez más pálido. Y los teléfonos seguían grabando, porque todos en la multitud sabían que lo que estaba a punto de suceder sería una de esas historias que se contarían para siempre. Trump se acercó al suboficial Parr con esa confianza despreocupada de quien había pasado toda su vida esperando que las puertas se abrieran y la gente se apartara. Se detuvo a solo unos pasos, lo suficientemente cerca para hacerlo personal, pero lo suficientemente lejos para mantener una negación plausible. Y abrió los brazos,
como si estuviera inspeccionando un coche de segunda mano. «Vaya», proclamó en voz alta, para que su creciente audiencia lo oyera. «¡Qué uniforme! Fantástico, muy teatral. ¿Quién es el diseñador? Alguien de la serie Bridgerton». Algunos miembros de su séquito soltaron unas risas forzadas y nerviosas, de esas que decían, «Tengo que reír porque es mi jefe, pero esto es profundamente incómodo». Parr no parpadeó. Ni un solo músculo se movió. Trump sonrió con arrogancia y dio un paso más, adentrándose en ese espacio que todo turista sabía que no debía cruzar. En Estados Unidos, los soldados saludan a sus comandantes. Me han saludado generales, marines, marineros, lo que sea. Incluso un coronel francés me saludó una vez. Y créanme, eso no es fácil de conseguir. Trump imitó una postura militar rígida, levantando la mano en un saludo exagerado y ridículo que podría haber sido gracioso si no hubiera sido tan inapropiado. Ustedes saludan a su presidente, ¿verdad? Bueno, yo soy un presidente. Todavía lo soy para mucha gente, así que adelante. Muestre un poco de respeto en público. Es una orden. La multitud se quedó helada. Se podía sentir el momento en que la curiosidad ociosa se transformaba en algo mucho más incómodo. Los teléfonos seguían en alto, pero las expresiones detrás de ellos habían cambiado de la diversión a una preocupación palpable. El rostro de Parr era una nada absoluta, ni desafío, ni confusión, ni molestia. Era como mirar una máscara perfectamente esculpida de disciplina profesional. Había registrado la presencia de Trump, pero no había ninguna señal externa que lo indicara. Algunos turistas empezaron a bajar lentamente sus teléfonos, sus rostros, comenzando a mostrar la comprensión de que quizás estaban a punto de presenciar algo que preferirían no haber visto. El asistente de Trump se acercó y susurró, «Señor, no debería». «Shh». Trump lo apartó con un gesto, sin romper el contacto visual con el guardia. «Me está escuchando». Se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz, pero sin llegar a ser un susurro. «Vamos, solo un pequeño saludo. Quiere que un aliado se sienta respetado, ¿verdad?» Cerca de la barrera de cuerda, una niña británica tiraba insistentemente de la chaqueta de su madre con esa urgencia que solo los niños podían lograr. «Mamá, ¿ese señor puede hablarle así al soldado?» Su madre no reaccionó de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, su voz adoptó ese tono cauteloso que usan los padres cuando intentan explicar algo complejo a un niño. «No, cariño, pero algunas personas creen que las reglas no se aplican a ellas». Parr permanecía absolutamente inmóvil, con su rifle sostenido en el ángulo preciso, sus ojos fijos en ese punto distante en el que los guardias eran entrenados para concentrarse. No era que estuviera ignorando a Trump, era que mantener su postura requería un nivel de concentración que trascendía cualquier cosa que sucediera a su alrededor. Trump se giró ligeramente hacia la multitud, con las manos en alto en ese gesto de «¿Pueden creer esto?», que se había convertido en su sello personal. ¿Y este? Nada. ¿Está congelado? ¿Este tipo está en huelga o qué? Un turista estadounidense, probablemente intentando ayudar, gritó. «No se mueve, señor. Ese es precisamente el punto». Por primera vez, algo que podría considerarse una verdadera irritación
comenzó a filtrarse en la fachada escénica habitual de Trump. La sonrisa arrogante se desvaneció un poco. ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Crees que ese uniforme te hace intocable? Su voz se redujo a algo cercano a un gruñido. Te dije que me saludaras. Ahora, nada. Ni un parpadeo, ni el más mínimo cambio de postura. Y de repente, lo que había comenzado como una actuación se había transformado en algo completamente diferente. La multitud había cambiado, pasando de ser simples espectadores entretenidos a testigos cada vez más incómodos. Algunos comenzaron a apagar sus teléfonos por completo. Las risas habían desaparecido por completo. Parr no había movido un solo músculo, no había dicho una sola palabra, ni siquiera había reconocido que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Y sin embargo, en ese silencio absoluto, acababa de recordar a todos los presentes, sin pronunciar una sola sílaba, dónde estaban exactamente los límites y qué sucedía exactamente cuando alguien acostumbrado a imponer su voluntad se encontraba con alguien que simplemente no se movía. La tensión en ese patio era tan densa que prácticamente se podía cortar con una espada ceremonial. Trump seguía allí, a pocos metros del suboficial, esperando claramente algún tipo de reacción, cualquier reacción, pero no obtenía nada, absolutamente nada. Este tipo es increíble, murmuró Trump, sacudiendo la cabeza con esa sonrisa exagerada que ya no le llegaba a los ojos. He recibido saludos de Marines en 5 continentes. Me han ovacionado de pie en el Knesset israelí, y este tipo ni siquiera parpadea. Comenzó a dar vueltas lentamente, con los dedos entrelazados a la espalda, como si fuera un sargento instructor inspeccionando a un recluta particularmente terco. ¿Cómo mantiene esa apariencia? Está haciendo esto todo el día. No se cansa de fingir que es una estatua. Y la mirada fija al frente, inmóvil como el granito, continuaba. Desde algún lugar entre la multitud, una voz tranquila, la de un hombre mayor de unos 60 años, con una chaqueta azul marino descolorida y una pequeña amapola en la solapa, se alzó. Habló lo suficientemente alto como para que la gente cercana pudiera oírlo. El hombre de la amapola en la solapa habló lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca pudieran oírlo. Ha estado en Siria 2 veces, dijo, con un gesto imperceptible hacia el guardia inmóvil, manteniendo un corredor para que los civiles evacuaran bajo fuego de francotiradores. No está fingiendo. Un niño que no tendría más de 10 u 11 años tiró de la manga del veterano. ¿Quién es ese hombre naranja que le grita al soldado? El veterano miró al niño y luego a la escena que se desarrollaba ante ellos. Alguien que intenta llamar la atención a gritos de alguien que se la ha ganado por las malas. Ahora se podía ver cómo esa comprensión se extendía por la multitud. Ese momento en que la gente realmente comenzaba a procesar lo que estaba presenciando. Los teléfonos seguían en alto, pero ya nadie sonreía detrás de las pantallas. El ambiente había pasado de una diversión curiosa a algo mucho más serio, mucho más incómodo. El asistente de Trump miró su reloj por tercera vez en pocos minutos. Sus ojos escaneaban a la creciente multitud de espectadores que ya no reían, y casi se podía ver cómo calculaba cuán viral podría volverse este momento. No saludas por política,
continuó Trump, ahora con un tono más agudo, porque yo no era tu hombre, ¿no es así? ¿O es que tu ego te hace pensar que eres mejor que yo por estar ahí parado así? El silencio que siguió se estiró y se estiró hasta convertirse en su propia respuesta. Una mujer estadounidense, cerca de la parte trasera de la multitud, negó lentamente con la cabeza, sin hablar con nadie en particular, pero lo suficientemente alto como para que varios la oyeran. Él no cree que sea mejor, simplemente sabe que no es inferior. Alguien más susurró, es doloroso de ver. Y lo era, porque lo que había comenzado como un intento de Trump por imponer una autoridad que no poseía, se había convertido en algo completamente distinto. Era evidente que se estaba frustrando. Su voz había empezado a perder su fanfarronería teatral para adoptar un tono cortante de genuina molestia. «Eres un soldado, ¿no es así?», exigió, acercándose aún más a una línea que ya no debería haber cruzado. ¿Obedeces órdenes? Acabo de darte una. El silencio que siguió ya no era pasivo, no estaba vacío. Era una resistencia activa en su forma más pura y silenciosa, esa que no necesitaba puños, ni gritos, ni grandes gestos. Solo necesitaba presencia, postura y la negativa absoluta a dejarse doblegar por la arrogancia. Una adolescente le susurró a su amiga, «¿Por qué no se va? Porque está perdiendo». La respuesta había llegado, y él lo sabía. Por primera vez en todo el intercambio, Trump vaciló. Su mirada recorrió a la multitud, y lo que vio probablemente no fue lo que esperaba. Los rostros se habían vuelto completamente serios. Algunos parecían avergonzados por él, otros parecían resentidos con él. Nadie parecía entretenido. Intentó recuperar el control, levantando las manos en ese gesto exagerado de exasperación. Bueno, supongo que está por encima incluso de la orden de un presidente. Vaya cosa. Quizás el propio rey obtenga más respeto. Pero la broma cayó en el más absoluto vacío. Nadie se rió. Nadie siquiera sonrió, porque todos entendieron algo que, aparentemente, Trump no había entendido. Yo lo entendí. El suboficial Jonathan Parr no estaba siendo irrespetuoso. Estaba siendo disciplinado. Estaba siguiendo un protocolo que había existido durante siglos, un protocolo que no se inclinaba ante nadie, sin importar su título, su ego o sus expectativas de respeto. Y el poder de esa disciplina, de permanecer absolutamente inmóvil, mientras cada cámara, cada insulto y cada provocación intentaban sacarlo de su puesto, estaba llenando lentamente todo el patio, como si fuera una inundación. Trump seguía hablando, gesticulando, tratando de dominar el momento, pero ya nadie le escuchaba de verdad. Todos miraban al mismo tiempo al hombre que no se había movido, al hombre que no se movería, y quizás, por primera vez en toda su vida pública, el hombre que siempre exigía atención, no la tenía. Y entonces, un sonido atrajo la atención, inconfundible. El ritmo nítido de botas militares perfectamente pulidas sobre el pavimento de piedra. Todos se giraron para ver a una mujer alta, con un impecable uniforme azul marino, saliendo de una puerta lateral del palacio, moviéndose con esa eficiencia de acción inmediata que indicaba que alguien a cargo había decidido que aquello ya había ido demasiado lejos. Era la mayor
Caroline Brooks, de la Oficina de Protocolo de la Casa Real. Si alguna vez alguien se había preguntado cómo era la autoridad silenciosa, ella era prácticamente la definición perfecta. Alta, de rasgos afilados, con esa clase de aplomo que solo se conseguía tras décadas de gestionar situaciones exactamente como aquella, donde la política chocaba con el protocolo, y alguien tenía que recordar, con firmeza pero con gracia, dónde estaban los límites. Se acercó a Trump con la facilidad practicada de quien había lidiado con jefes de Estado difíciles antes, ofreciéndole un leve pero indudablemente firme asentimiento de cabeza. Sir Trump, dijo, con ese tono británico característico de ser perfectamente educada, mientras no dejaba lugar a discusión. Soy la mayor Brooks. En nombre de la Casa Real, debo pedirle que regrese a la ruta de observación designada. Trump le dedicó una de sus sonrisas características y señaló a Parr sin siquiera mirarla. Solo estoy admirando el conjunto. Unos uniformes geniales. Una postura increíble. Deberían ver lo rápido que me saludan mis agentes del servicio secreto cuando pasan a mi lado. Brooks ni siquiera parpadeó. Señor, los guardias de Coldstream no son actores. Son miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas de Su Majestad. Este es un puesto ceremonial activo, y su proximidad viola el protocolo vigente. Las cejas de Trump se arquearon como si encontrara el concepto genuinamente divertido. Me han saludado reyes y grandes generales. No me diga que no puedo hablar con un hombre que lleva un sombrero de piel de oso. Ella lo miró directamente, con firmeza y claridad. Y sin embargo, a ninguno de ellos hubo que pedírselo 2 veces, señor. Y entonces, ¡bum! Así, sin alzar la voz, sin ningún gesto dramático, solo una simple frase que aterrizó como un misil guiado de precisión. La multitud que los rodeaba se sumió en un silencio absoluto. Se podía oír claramente cómo alguien contenía la respiración. Un suspiro apenas audible se extendió entre los espectadores. Trump intentó restar importancia al momento, gesticulando ampliamente hacia el palacio con ambos brazos. ¿Sabe? Siempre me ha gustado este lugar. Una arquitectura fantástica. Incluso tomé el té con la reina una vez, una mujer maravillosa. Le dije que este sería un lugar increíble para un campo de golf si pavimentaran el patio trasero y pusieran 18 hoyos. La expresión de la mayor Brooks no cambió, no se movió ni un milímetro. Esto no es un campo de golf, Sir Trump. Eso provocó una risa genuina en la multitud, no con él, sino claramente a costa de él. Y se podía ver cómo eso se registraba en su rostro. Ese momento en que alguien acostumbrado a controlar la sala se daba cuenta de que la sala había cambiado. Trump se volvió hacia Parr, claramente todavía molesto por el continuo silencio del guardia. Todo lo que dije fue que me saludara. Uno pensaría que he insultado las joyas de la corona o algo así. Usted le dio una orden a un soldado británico en servicio en suelo soberano, dijo Brooks. Su tono nunca se desvió de ese registro perfectamente profesional, pero cada palabra pesaba como acero envuelto en seda. En nuestra tradición, el servicio es a la corona, no a las personalidades. La boca de Trump se abrió y luego se cerró. Colina. Su asistente se acercó, susurrando algo urgente en su oído. Trump lo apartó con visible irritación.
está bien, de acuerdo, murmuró, dando un medio paso hacia atrás. La primera concesión que había hecho en toda la tarde. No sabía que todos fueran tan sensibles con sus maniquíes. Brooks no respondió al insulto. Su silencio no era de orgullo herido, sino de protocolo, una disciplina profesional que no necesitaba defenderse porque simplemente era. Y detrás de ella, el suboficial seguía sin moverse, sin reconocer nada. A pesar de todo, seguía allí, como si estuviera tallado en las mismas piedras que el palacio. La multitud había cambiado de nuevo. Un hombre de mediana edad, probablemente un profesor a juzgar por su comportamiento paciente, con el grupo de adolescentes que lo rodeaba, se inclinó hacia uno de sus alumnos y murmuró: «Ese guardia ha ganado más respeto simplemente estando quieto de lo que la mayoría de la gente consigue gritando desde un escenario». El adolescente asintió, con los ojos fijos en el rostro de Parr. No dijo ni una palabra. Trump echó una última mirada alrededor del patio, quizás intentando salvar algo del momento, pero el escenario ya había cambiado por completo. Los turistas ya no lo miraban a él, ya no escuchaban lo que decía ni esperaban su próximo movimiento. Estaban mirando al guardia, al hombre que no se movía y al oficial que no había necesitado alzar la voz para dejar claro su punto. Desde algún lugar de la multitud, una voz susurró. Mantuvo la línea. Otra voz la siguió. Ni siquiera lo miró a los ojos. El momento ya no era suyo. Trump se había topado con una tradición que no se doblaba, no se quebraba y, ciertamente, no saludaba por capricho. Y ahora estaba allí, en medio de todo, dándose cuenta de que, a pesar de toda su arrogancia, sus expectativas y sus exigencias habían sido puestas a prueba. Había cosas que simplemente no se movían. Se podía sentir esa tensión eléctrica en el aire de una confrontación que había llegado a su clímax. Trump estaba allí, justo más allá de donde la mayor Brooks lo había detenido, todavía a la vista del suboficial Parr. Sus asistentes revoloteaban detrás de él como pájaros nerviosos, sin decir palabra. Incluso los agentes del servicio secreto tenían esa postura particular de profesionales que solo querían que el momento terminara para poder volver a casa. Pero Trump no había terminado. Todavía no. Se volvió hacia el guardia en un último intento por recuperar el control de la situación. «¿Sabe una cosa?», dijo, alzando la voz para que todo el patio lo oyera. «Hice que la OTAN pagara miles de millones de dólares. He hecho más por su ejército que sus propios primeros ministros». Un murmullo recorrió la multitud. Algunas cabezas se giraron. Algunos turistas miraron instintivamente a la mayor Brooks, pero ella permaneció completamente inmóvil, dejando que el momento siguiera su curso. Trump se acercó de nuevo, esta vez sin cruzar la línea, pero deteniéndose justo en el borde, desafiante e inflexible. Eso es poder real. Eso es liderazgo. Así que muéstreme un poco de respeto. Salude a su aliado. Parr no parpadeó, no se movió. No reconoció esa orden más de lo que había reconocido todas las anteriores. Y entonces, finalmente se movió. No fue dramático, no fue un espectáculo, no fue con rabia, fue simplemente decisivo. Su mano derecha,
que sostenía ligeramente su rifle, lo levantó mínimamente en un gesto formal de reposicionamiento, sin romper la disciplina, sin abandonar la postura. Fue solo un ajuste sutil que cualquier observador militar experimentado reconocería como un gesto de conclusión, una forma de decir que, para el soldado, esta interacción había terminado. Y entonces dijo una frase, firme, inquebrantable, pronunciada hacia el frente ceremonial sin girar la cabeza. Este uniforme no responde a los egos. Las palabras resonaron en el patio como un trueno en medio del silencio más absoluto. Se podía oír cómo la multitud contenía la respiración colectivamente. No era una frase grandilocuente, no necesitaba serlo. Fue pronunciada con la misma calma, compostura y precisión que Parr había mantenido durante toda la situación. Pero demolió por completo todas las presunciones que Trump había traído a ese momento. La boca de Trump quedó abierta para responder, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en toda la tarde, su expresión cambió, no a la ira ni al insulto, sino a algo completamente distinto. Algo que casi podría haber pasado por reconocimiento. No admiración, no respeto, sino una comprensión mínima y forzada de que acababa de encontrarse con algo mucho más grande que él. Un niño pequeño llevó su manita a la frente en un saludo tímido e inseguro. No entendía del todo lo que acababa de presenciar, pero había visto algo en ese guardia que le hablaba, algo que merecía honor y respeto, de la única manera que sabía cómo mostrarlo. Luego, otro niño hizo lo mismo, luego su madre, luego el veterano galés que había hablado antes, y luego dos turistas estadounidenses que habían estado grabando bajaron sus teléfonos, se quedaron en silencio y se irguieron. Uno a uno, la gente a lo largo del cordón comenzó a girar sus cuerpos hacia el guardia, no para curiosear, no para grabar, no para juzgar, sino para reconocer, para participar en algo más grande que la fama y el espectáculo. Permanecieron inmóviles, ofreciendo su propio silencio a un hombre cuyo poder se había manifestado con más fuerza de lo que cualquier posición podría haberle conferido. Parr no los miró. Su deber no era hacia la opinión pública ni hacia la aprobación de la multitud. Pero los turistas ya no necesitaban su atención. Habían aprendido algo de él y estaban siguiendo su ejemplo. Y Trump, por primera vez, quizás en décadas, no dijo nada. Sus manos, que habían gesticulado y animado durante todo el encuentro, cayeron lentamente a sus costados. Escaneó el patio, los rostros de la gente que lo observaba. No buscando admiración, no buscando aprobación, sino tratando de comprender algo que claramente no había entendido antes. Él ya no era el centro de este momento. El hombre al que había intentado dar órdenes había, a través de puro silencio y una disciplina inquebrantable, capturado todo el patio. La mayor Brooks exhaló lenta y cuidadosamente y asintió hacia los asistentes de Trump. Uno de ellos dio un paso adelante y susurró: «Sir Trump, debemos regresar al vehículo». Esta vez no discutió, no protestó, no exigió otra oportunidad para defender su posición. Simplemente se giró y comenzó a caminar de regreso hacia las puertas del palacio, con su séquito siguiéndolo a unos pasos de distancia. Pero aquí estaba la clave.
A medida que se alejaba, el silencio no se rompió. Nadie abucheó, nadie se burló, nadie aplaudió, pero tampoco nadie lo siguió. Caminaba solo, rodeado por el sonido más poderoso del mundo, el silencio de un hombre que se negó a moverse. El eco de las suelas de cuero de Trump sobre la piedra se desvaneció gradualmente mientras cruzaba el patio. Cada paso sonaba de alguna manera más fuerte y, sin embargo, más pequeño que el anterior, como signos de puntuación al final de una frase que ya había concluido. Sus asistentes lo seguían a una distancia respetuosa, con la mirada cuidadosamente desviada del guardia. Incluso los agentes del servicio secreto parecían haber perdido su propósito. Ya no formaban parte de un gran espectáculo. Simplemente existían para facilitar una salida silenciosa. La atmósfera era extraordinaria. Nadie aplaudió, nadie se burló, pero tampoco nadie se giró. Era ese tipo de silencio profundo que no necesitaba guía ni explicación. Tenía su propio peso, como la pausa entre las palabras finales de un juez y el golpe del mazo. Detrás de ellos, el suboficial Jonathan Parr permanecía en su quietud perfecta, con su rifle sostenido en el ángulo preciso que dictaba el reglamento. Los ojos fijos en ese punto distante, donde los guardias eran entrenados para concentrarse. Para cualquiera que hubiera llegado en ese momento, parecería que había estado allí exactamente igual todo el tiempo, impasible ante el drama, indiferente al espectáculo. Pero todos los presentes conocían la verdad. Habían presenciado algo que no podía capturarse en una simple foto o en un video viral. Habían sido testigos de algo que no podía registrarse en una simple foto o en un video viral. Cuando Trump pasó junto a las primeras filas de turistas, no los reconoció. No hubo un gesto, ni un saludo, ni un intento de conectar. Quizás entendió que esos gestos ya no obtendrían respuesta. Quizás finalmente comprendió que esta multitud había encontrado algo mucho más importante en lo que concentrarse. Algunos de los presentes todavía permanecían de pie con las manos alzadas en ese saludo espontáneo. Otros simplemente mantenían la espalda recta y el rostro serio, como si ellos mismos se hubieran convertido en parte de algo ceremonial. Nadie grababa ya. Los teléfonos habían sido bajados o guardados por completo. Lo que sea que este momento hubiera significado, ya era demasiado importante para ser simplemente registrado. No estaban documentando, estaban participando. Trump llegó a la comitiva que lo esperaba. Su asistente principal abrió la puerta del coche con una eficiencia practicada, pero Trump se detuvo antes de entrar. Se giró solo una vez, solo por un momento. Todo el patio permanecía congelado en ese tributo silencioso. Los rostros no estaban dirigidos hacia él, sino hacia la figura de rojo que les había enseñado algo sobre la fuerza que no se exigía, sino que se era. Lanzó una última mirada a Parr, el guardia que no se había movido, ni por el espectáculo, ni por el silencio, ni por las cámaras, ni por la multitud, ni por un expresidente de los Estados Unidos. Y esa inmovilidad, esa negativa absoluta a hacer algo más que lo que exigía el deber, podría haber sido lo que más perturbó a Trump. Se agachó y entró en el coche sin decir una palabra más. La puerta se cerró con un golpe final y suave. La puerta se cerró con un golpe suave, un golpe final.
Momentos después, la comitiva comenzó su marcha, los neumáticos susurrando sobre la piedra antigua, mientras se deslizaban de regreso por las puertas del palacio y desaparecían en el tráfico de Londres. Pero en el patio, nada había cambiado. Los turistas permanecían en su lugar. El silencio se mantuvo. Algunas personas tenían lágrimas en los ojos, aunque quizás no pudieran explicar exactamente por qué. Otros simplemente estaban en silencio, procesando algo que nunca antes habían experimentado. La ceremonia del cambio de guardia continuó con su coreografía meticulosamente diseñada. Los tambores marcaban su ritmo mesurado. Las botas impecables marchaban en perfecta sincronía. El río de rojo y acero avanzaba con siglos de tradición, respaldando cada paso. Parr mantuvo su posición hasta que llegó el momento exacto, y cuando llegó, se retiró con la misma precisión impecable, sin reconocer lo que había sucedido, sin mirar a la multitud, sin dar la más mínima señal de que algo fuera de lo común había ocurrido. Simplemente cumplió con su deber, y eso fue todo, desapareciendo bajo el arco del palacio, dejando atrás un patio lleno de una multitud que nunca volvería a percibir el poder de la misma manera. Cuando desapareció de la vista, los espectadores no aplaudieron ni celebraron. No, no necesitaban gestos dramáticos ni un gran final. Simplemente permanecieron de pie, y en ese acto de permanecer en silencio, aprendieron algo profundo sobre la diferencia entre exigir respeto y ganárselo. La adolescente cerca de la primera fila le susurró a su acompañante. Ni siquiera parpadeó. Una mujer estadounidense murmuró. Es la primera vez que veo a alguien perder una discusión sin decir una palabra. Su marido respondió en voz alta. No es la primera vez que lo ves perder. Es la primera vez que te das cuenta de que él nunca estuvo realmente en la conversación. Y entonces, como si hubieran sido liberados de un hechizo, el patio comenzó a respirar de nuevo. Los teléfonos salieron de los bolsillos. Los susurros se convirtieron en conversaciones. Los turistas comenzaron a dispersarse lentamente, pero ahora se movían de manera diferente, más pensativa, más silenciosa, porque ninguna de las personas que presenciaron ese encuentro salió del palacio de Buckingham pensando de la misma manera en que había llegado. Habían visto algo que no se podía enseñar en seminarios de liderazgo ni en clases de ciencias políticas. Habían visto lo que sucedía cuando la disciplina real se enfrentaba a la autoridad fabricada. Habían aprendido que la respuesta más poderosa a las exigencias no siempre era una respuesta. Habían descubierto que a veces lo más fuerte que se podía hacer era simplemente negarse a moverse. Entonces, ¿qué opinas? Cuando alguien exige respeto, ¿debería concedérsele de todos modos, aunque no se lo haya ganado? ¿O se debe mantener la postura como lo hizo ese suboficial frente al mundo entero? Y quizás esa es la pregunta más importante. En nuestra era de redes sociales y reacciones instantáneas, ¿sigue habiendo poder en la elección del silencio sobre el espectáculo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Realmente leemos cada uno de ellos, y estas conversaciones importan más de lo que crees. Si este momento te conmovió, si te hizo reflexionar sobre el respeto y la disciplina de una manera nueva, presiona el botón de me gusta. Honestamente, ayuda más de lo que imaginas.
Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias diarias sobre los hombres y mujeres increíbles que protegen estas tradiciones.